Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy tenemos un programa sumamente interesante porque vamos a estar con el señor Juan José Mazzini, más conocido como Juanjo por toda la comunidad de Tiflonexos, que nos va a contar un mundo entero de cosas que muchos de nosotros no estamos enterados. Tiflonexos, a través de Tiflolibros, llega a diferentes países, a más de 12.000 usuarios. Realmente es muy interesante. Y en el segundo bloque tenemos un destacadísimo colega de nuestro medio que no solamente se dedica a la actividad asistencial, sino también es la voz de todos los médicos que trabajamos en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y como lo adelantamos en la presentación, estamos con el señor Juan José Mazzini, que en realidad tendría que presentarlo como el doctor Mazzini, ya que su profesión inicial es odontólogo, pero que ahora está trabajando en la comunidad de Tiflonexos. Hola Juan José, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Amelia. Un placer tenerte. Pero contales a nuestros televidentes, Juanjo, ¿qué es Tiflonexos? Bien, es una palabra rara primero, Rara, sí. porque no es un vocablo que la gente no lo ubica. Después les voy a Ujú. contar qué significa, creo que ya lo saben, qué significa Tiflo. Te dicen Toflo, Tiflo. Bueno, Sí. Tiflonexos es una asociación civil de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, que abarca todo lo que tiene que ver con la discapacidad visual. Ujú. Si bien nuestra vedette es la biblioteca, tenemos Sí. una biblioteca digital, la primera biblioteca digital de habla hispana, donde las personas con dificultades, en discapacidad visual, y recurrimos, ampliamos un poco el espectro para que también otras personas que no puedan acceder a la lectura de papel, lo puedan hacer a través de nuestra biblioteca. Qué Hoy, bueno, qué hoy bueno. Que ha recibido premios. ¿Me dejás que lea los premios? Que los tengo acá. Un premio otorgado por la UNESCO en el 2016 y por la Organización de Estados Americanos en el 2015. Que son premios muy importantes. importantes. Y tienen un lema que también lo voy a leer, Juan José, porque la verdad me cambió la cabeza cuando lo leí. Es cambiar la mirada sobre la discapacidad para construir juntos un mundo sin barreras. Y de eso estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Exacto, exacto. Sí, la idea nuestra es esto, ¿no? Cambiar la mirada de las personas. Nosotros tenemos la responsabilidad como personas con discapacidad de poder utilizar estos medios Ujú. para poder hablar sobre discapacidad. De hecho, una de las cosas que hace Tiflonexos es esto, ¿no? Concientización acerca de la discapacidad visual y las barreras que tenemos todos los días y tratar de que estas barreras no sean obstáculos, que poder levantar esas barreras y poder seguir adelante. Tal cual. ¿Y qué es un libro digital accesible? Ujú. Bueno, nosotros podemos leer a través de lectores de pantalla. Es un Ajá. software con una voz sintética que reconoce el texto que está en el archivo, es un carácter óptico, lo reconoce y lo lee en voz alta. Ujú. El texto tiene que estar adaptado para que este lector, este software, lo pueda reconocer y es decir en voz alta. Tiene que estar adaptado para que primero reconozca el texto y segundo Claro. tiene que estar listo para que no tenga errores, ¿no? Porque muchas veces la digitalización de los textos que se hacen en forma manual, en algunos casos automática con escáneres, Sí. hace que a veces tenga errores. Se necesita de voluntarios que corrigen esos errores para que el texto tenga la lectura continua, la lectura formal Claro, el sin sentido, errores. digamos, ¿no? Claro. Sí, porque a veces cuando uno digitaliza sale 3/4, 1/2 y no sabes lo que dice. Es cierto. Pero hoy por hoy los softwares se fueron actualizando de una manera que hace que haya cada vez menos errores. Claro. Y lo más importante es que Tiflonexo se fue haciendo conocida con las editoriales para que ellos puedan ceder sus propios archivos. Ah, Hoy mira. todos los libros impresos nacen de un archivo digital. Claro. Ese archivo digital nosotros podemos, como te decía, adaptarlo y subirlo a la biblioteca y que esté disponible a nuestros usuarios.
principio fue una pelea con las editoriales, porque la joya de la corona es eso, justamente. Si ese archivo cae en malas manos, termina en una imprenta apócrifa y es un problema para ellos. Seguro que sí. Ahí hay tres patas. Nosotros, como Tiflonexos, hacemos la distribución de estas obras para personas que realmente necesitan la lectura a través de estos métodos, las editoriales que ceden los textos, y muchas veces el gobierno, por alguna de sus áreas, está avalando esta función tripartita que hace que no va a caer todo en malas manos, sino en buenas manos. Tal cual, porque los tiflolibros no son solamente para disminuidos visuales o ciegos, sino para gente que tiene otras discapacidades motoras, gente cuadripléjica. La llegada que tienen es altísima, Juan José. Nos fue sorprendiendo porque personas con dislexia, por ejemplo, las personas pueden leer con su vista, pero no interpretan el texto si no se lo leen en voz alta. Claro. Entonces, una manera es que el docente o los padres del niño, en el caso de que fuera un alumno, le lea en voz alta el texto en voz alta se lo puede leer el lector de pantalla. Claro. Entonces, de esa manera hace una conjunción entre la lectura auditiva y la visual para que comprenda mejor el texto. Claro. Hay personas mayores que tienen disminución visual, no son ciegos, no tienen discapacidad, pero también pueden acceder a nuestra biblioteca. Mira, qué interesante. ¿Y los libros en braille ya no los usan más, Juan José? Sí, se usa. El braille es una herramienta que no tiene vigencia, no va a perdurar, conviven. La lectura en braille quizás sea más aparatosa. Seguramente un libro en braille ocupa un espacio que no lo ocupa un archivito en una computadora. Claro. Poder movilizarme yo en el celular, en un viaje, yo puedo descargar el libro de la biblioteca, leerlo mientras estoy en viaje. En cambio, con un libro en braille, nos reímos siempre, vamos a la playa, yo puedo leer el libro en la playa. Claro. Yo un libro en braille en la playa no lo leería porque es un armatoste muy grande, pero el braille convive con la tecnología y entonces se hacen amigos y conviven. Podemos hacerlo. De hecho, Tiflonexos tiene un área muy grande de impresión en braille que tiene que ver muchas veces con libros, pero otras veces con carteles o adaptación de lugares para que nosotros podamos brindar esa información en braille a las personas que lo leen, ¿no? Claro. ¿Y cómo hace un alumno ciego para estudiar? ¿Es a través de estos libros? Sí, claro, sí. De hecho, tenemos un proyecto que ya está, es una iniciativa que está vigente hace unos cuantos años ya, que se llama Libros Escolares el primer día de clase. Esto que yo te contaba de la digitalización es todo un proceso. Si lo haces manualmente, tenés que hacer hoja por hoja, carilla por carilla. Es arduo la corrección, después la adaptación. Con suerte el alumno iba a tener el libro 3 o 4 meses después que el resto de sus compañeros. Claro. Este proyecto toma los libros que ya los docentes saben que lo tienen, incluso en noviembre, octubre del año anterior, para que el primer día de clase el alumno en su computadora ya tenga el libro adaptado. Claro. Claro, mientras estamos hablando están pasando imágenes realmente muy lindas que son de la biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? Seguro que no salí yo. Si son lindas, no salí yo. El lugar físico. Claro, hoy la biblioteca, la sede la tiene la Sala Marrakech, de la Biblioteca Nacional del Congreso. Estamos hace pocos meses, 6 meses que estamos ahí. Fuimos bastante nómades para la sede, para no tener sede propia. Es una sociedad sin fines de lucro, los alquileres son caros, entonces no podíamos enfrentar los gastos de los alquileres de las diferentes sedes que tuvo Tiflonexos. Hasta que, de hecho, Tiflonexos se crea gracias a un convenio, el primer convenio que se hizo hace más de 20 años, justamente con la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ellos siempre quisieron tener un área con computadoras adaptadas para que si llega un lector con discapacidad visual pueda también tener acceso a ese libro digital y leerlo con el lector de pantalla. Qué importante. Entonces, ahora que nosotros estábamos buscando un lugar, nos ofrecieron este lugar que es maravilloso, porque la Biblioteca del Congreso muy linda la Biblioteca del Congreso, sí. Y estamos trabajando en unión con ellos, estamos haciendo muchas cosas en común, desde
justamente capacitar al personal para que sepa cómo manejar a una persona con discapacidad, hasta hacer cosas juntos. La Biblioteca del Congreso de la Nación tiene un bibliomóvil, que es un micro enorme de 2 pisos, de hecho ahora está en Viedma, lleva la biblioteca a diferentes lugares del país, con computadoras para que se puedan leer los libros. Esas computadoras están adaptadas por nosotros con los lectores de pantalla. Les vamos a contar a la gente que nos está viendo que tienen que entrar en Tiflo Nexos, Tiflo, así como suena, y Nexos con x.org, que es la página donde ahí pueden ver toda la actividad que tiene Tiflo Nexos y cómo ser voluntarios si quieren acceder a esto. Te hago una última pregunta para cerrar, porque siempre me interesó, Juan José. Votar, que es algo tan importante, ¿cómo vota una persona ciega en la Argentina? Hay muchos métodos. De hecho, nosotros ahora estamos designados para hacer la adaptación de la votación de la provincia de Santa Fe. Ellos tienen un método de boleta única donde se le pone una plantilla en braille, donde hay un cuadradito donde está en tinta el nombre del candidato. Y el lado en braille está escrito el nombre del candidato. Tiene que saber braille, no todos los ciegos saben braille. También hay una opción de votar en los cuartos oscuros accesibles, que están en bolsas donde en relieve está el número de la lista, por ejemplo. En grande, en relieve, si no sabe braille, la lista da el número, y adentro de esa bolsa está la boleta correspondiente, y el fiscal está atento de que no haya otra cosa ahí Muy adentro. bien. Bueno, yo eso quería que lo cuentes porque estamos próximos a elecciones y no es un impedimento para nadie, ni para un disminuido visual, ni para un ciego, ir a votar. La votación electrónica también se hace con lectores de pantalla. En la Ciudad de Buenos Aires hicimos ya la prueba. El lector de pantalla está adaptado en una de las computadoras del lugar. En el caso que se necesite, la persona puede votar tranquilamente con el lector de pantalla y un auricular, y no tiene ningún impedimento de la votación. Tal cual. Te agradecemos muchísimo, Juan José, doctor Massini, por haber venido al Piso de la Vista, y esperamos contar otro día con vos, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos con el doctor Juan José Massini y vamos a una brevísima tanda para seguir con Más a la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista, y como lo adelantamos en la presentación, en este bloque estamos con el profesor doctor Adrián Desiderio. Gracias, Adrián, por acompañarnos. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Te voy a presentar, Adrián, para nuestros televidentes. El doctor Desiderio es un destacado médico especialista en cirugía torácica y medicina del deporte, es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Carlos Durán, es profesor titular de cirugía de la Facultad de Medicina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y flamante, se puede decir, secretario general adjunto de la Asociación de Médicos Municipales. Adrián, vos, además de tu actividad asistencial, que me consta que es inmensa, sos la voz de todos los que trabajamos en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es muy difícil esa tarea? Bueno, en principio no soy la voz, sino que soy un representante que tiene los votos de su propio hospital y que apoya, fervientemente una idea distinta de lo que es médicos municipales, que está encabezada por el doctor Carlos Rojo, y que en principio cumplió con su primer promesa de campaña, que es que no transformar al presidente de médicos municipales en un ser eterno. Nosotros venimos de una historia compleja con un presidente que estuvo 20 años, y que un presidente el primer día que asume llame a un congreso y para cambiar el estatuto y decir que solamente puede estar el presidente por 2 mandatos, fue un gesto muy noble. Porque el problema que tiene cuando uno asume una responsabilidad de estas características, en donde de repente se encuentra con 2, 3 edificios, un polideportivo, que al tiempo se cree que es dueño de eso. Y los dueños somos los médicos municipales. Somos todos, vos, yo y todos los que componen los 14.000 médicos municipales que hay. Y si uno se equivoca, tiene el derecho de modificar esa postura a través del voto. Y esto es lo que nosotros logramos. Primero,
concientizar de que no somos permanentes, que un presidente puede estar solamente por 2 mandatos, y esto es un gesto importante. Después hay un montón de cosas que se hicieron en este año que han cambiado el paradigma de lo que es médicos municipales en muchos aspectos, pero hoy estamos abocados a darle al médico lo que necesita, que es calidad de vida en su profesión, sí. Y esto significa las condiciones y medio ambiente de trabajo, y por otro lado pelear para que no estemos por debajo de la inflación del sueldo. Y esta es una pelea actual y que la vamos a seguir encarando hasta fin de año. Decime una cosa, Adrián, vos estás trabajando en un hospital municipal, yo también, pero vos ¿cómo ves? Tu hospital es un hospital general que tiene todas las especialidades y subespecialidades. ¿Cómo ves la situación del médico después de 2 años de pandemia? Bueno, la pandemia fue un golpe artero que nos dio a la humanidad, un artero en el sentido de que no lo esperábamos. No, para nada. Nadie esperaba lo que nos pasó. Nos encontramos con un enemigo desconocido, chiquitito para colmo, que no nos podemos pelear mano a mano, y absolutamente traicionero. Es decir, esta situación generó trastornos psicológicos, sí. Trastornos familiares enormes. En principio, el cuerpo médico en mi hospital se puso al hombro esa situación, conseguíamos barbijos de donde fuera, no había, vos recordás que no había, el N95 lo conocían los terapistas, los cirujanos, nosotros no lo usábamos nunca. No. Y la realidad es que fuimos aprendiendo en el tiempo. Esto trajo aparejado que todos los recursos del Estado fueron volcados a ese objetivo, que era complejo. Todo abocado a eso. Era muy complejo. Yo hoy estaba haciendo cuentas en mi hospital, de 3.500 cirugías por año pasamos a hacer 1.200 cirugías, o sea, solamente las cirugías que se hacían eran las que no se podían postergar, claro. Y el paciente iba con miedo al hospital. Sí. Obviamente que un paciente... Y muchos no fueron. Y muchos se dejaron estar. Esos que se dejaron estar y que todavía sobreviven por alguna circunstancia fortuita, son los que estamos hoy en lista de espera. Son los pacientes que están hoy en lista de espera, con esas vesículas difíciles, con esos cuadros de hernias espantosas. O sea, estamos viendo cuadros que yo te digo que hace 40 años no se veían en la práctica médica. Sí, creo, una demanda retenida muy grande de patologías. A mí me toca en el servicio de cirugía plástica del Hospital Santa Lucía, gente con tumores que hace rato no veíamos que hayan llegado a esos tamaños, y es por miedo. Exacto, exacto. Así que bueno, la situación hoy, digamos, la situación pre-pandemia era una situación en donde estábamos todos acostumbrados a vivir la realidad del hospital de hace 40 años atrás, cuando yo empecé a hacer cirugía en el Hospital Durán como residente. La situación intrapandemia era de desazón, de desesperación, de ver colegas que se enfermaban y que no sabíamos si iban a vivir, o de ir uno a su casa y no saber qué pasaba si contagiaba a un familiar de uno. Sí. Y el miedo de la gente a nosotros, a los médicos. Exacto. Primero, la primera etapa que nos aplaudían, la segunda etapa que no nos dejaban entrar a los departamentos porque tenía miedo la gente que nosotros los contagiáramos. O sea, todo eso hace que el médico hoy es un médico distinto. Sí. Y esto es un poco lo que nos tiene muy preocupados en este momento, porque el médico distinto se volcó también a una residencia distinta. La residencia de hoy es una residencia que fue golpeada por la pandemia. Pensá que las quirúrgicas aprendieron a hisopar pacientes en lugar de operar. Claro, incluso los estudiantes de medicina. ¿Cuántos estudiantes se han recibido sin ver un paciente? Exactamente. Fue terrible, fue terrible. Yo en este momento tengo 34 chicos que están haciendo cirugía en el hospital con nosotros, y ellos hace 6 meses que están viendo, 7 meses que están viendo pacientes. Claro. O sea, están desesperados y ávidos por tener ese vínculo alumno-paciente, que es la relación previa a la de médico-paciente. Estamos hablando de alumnos de 6º año, es una especialidad quirúrgica, la nuestra se dan entre 5º y 6º año. Y realmente ese desfasaje trajo aparejado que hoy le estemos padeciendo.
Una cosa que se está dando y que estamos tratando desde médicos municipales y personalmente con la gente de la Secretaría de Salud de ver es cómo hacemos para remontarla a esta situación, porque tiene dos ejes. El primer eje es la lista de espera. La lista de espera provoca pérdida de chance quirúrgica. Sí. La pérdida de chance significa juicio de mala praxis, significa violencia institucional, porque el paciente viene muy preocupado porque no se lo opera, porque el lo dan paciente vuelta, y todo su entorno. Va rebotando de un lado al otro, pierde el trabajo, viene con una enfermedad que perdió su chance, es decir, una cirugía sencilla se transforma en una cirugía complicada. Todo eso por un lado, o sea, por un lado tenemos esa vertiente, y por el otro lado la formación del recurso humano. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos residentes que en primer año y segundo año no operaron nada. Y llegan a tercero o cuarto año que están empezando a operar cosas de primer año, un poquitito más. Pero no lo pueden operar porque durante todas las mañanas operamos cosas complejas. Claro. Entonces la discusión que estamos planteando hoy con el gobierno de la ciudad y que está tratando de ayudar es generar turnos vespertinos que provoquen primero, achicar la lista de espera y por otro lado generar un proceso de entrenamiento del residente que tiene que tener una supervisión de un médico de planta que le permita formarse en lo que no se pudo formar, que es esa primera etapa, que era operar la hernia, la vesícula, etc. Claro, sin acelerar los tiempos, pero que haga todo en tiempo y forma, me imagino. Entonces, eso es lo que estamos tratando de trabajar hoy. Estamos juntándonos con los jefes de servicios de todos los hospitales grandes, que son los que más lista de espera. Hay un cálculo que está dando vuelta, que estamos alrededor de 15.000 pacientes en lista de espera. Creo que no es así, pero no mucho menos. Sucede que un paciente que lo ve el Hospital Santa Lucía también va a la Gleice y entonces tener lista de espera a la Gleice que se enlazan con el mismo paciente. Claro, se superponen. Entonces, se superponen y estamos hablando del mismo paciente y estamos hablando de dos listas de espera grandes, que en realidad si las fusionás es un poco menos. Claro, sí, porque la gente agota recursos. Exacto. Entonces, esto es lo que estamos trabajando ahora, pero insisto, lo más preocupante es el tema de recursos humanos porque, y esto te lo digo yo tengo la suerte de estar en la conducción también de la Facultad de Medicina en el área legislativo, digamos, como consejero. Y lo que estamos viendo también es que esos alumnos de la facultad que se vuelcan masivamente a hacer la residencia sufrieron también ese desfasaje de no ver pacientes. Sí. Entonces, entran a cirugía con muchas dudas, cosa que antes no era así. Antes el residente que se anotaba para cirugía era muerte, que iba a terminar cirugía. Claro. Ninguna quirúrgica la gente abandonaba. No, hoy abandonan, punto uno. Segundo, terminan la residencia y en lugar de ir a especialidades críticas, como puede ser trasplante, cirugía torácica, oncológica, se van a hacer cirugía plástica. Claro. Eso está bueno, pero todos que se vayan a cirugía plástica ya nos empieza a preocupar. No, por supuesto que sí. Porque el futuro va a ser peligroso para la salud pública, digamos. Sí, para todos nosotros. Y para todos nosotros que vamos a ser consumidores de los que estamos formando ahora. Entonces, esa es una preocupación enorme que tenemos. Esto lo tenemos que repensar también desde la facultad, de ver cómo hacemos para cambiar eso. No hay pediatras, no hay neonatólogos, no hay terapistas. No hay intensivistas, no hay terapistas. No hay psiquiatras, o sea, psiquiatría también quedan vacantes las residencias, pero sobre todo neonatología, pediatría. Nunca pasó esto que no tengamos pediatras. Y especialistas en terapia intensiva, sí. Entonces, vamos a tener que hablar de sueldos, vamos a tener que equiparar lo que gana un pediatra en el gobierno de la ciudad con lo que gana un pediatra en las clínicas privadas, porque si no, nos vamos a quedar sin pediatras a la brevedad. Nos vamos a quedar sin recursos humanos. Exacto. Estos temas, la verdad, son muy interesantes para todos los que nos están viendo, Adrián, porque son gente que muchas veces se preguntan cómo no me operan, cómo tengo que esperar tanto, qué me puede pasar, quién se hace responsable. Y lo que queremos es hacer las cosas bien. Sí. No somos piqueteros ni vamos a generar conflictos para como se dice en la jerga, voltear un gobierno. Lo que queremos es que las cosas salgan bien, queremos que los pacientes tengan la mejor calidad que de hecho consumimos. Yo
tengo una prepaga y sin embargo a mi familia la llevo para que la vea un amigo en mi hospital y para que le hagan los estudios en el hospital. Es lo que hacemos todos. Así que es lo que hacemos todos. Adrián, nos quedan muchos temas en el tintero y el tiempo acá es muy cortito, así que te comprometo a que nos vuelvas a visitar cuando vuelvas de tu conferencia, ¿sí? Cómo no, es un placer haber estado con vos y estamos todos dispuestos a ayudarte para tratar de volcar la información de lo que necesita la gente, que es sobre todo una mejor calidad de salud. Así es, a eso apuntamos todos. Gracias, Adrián. Gracias a vos. Nos despedimos con el doctor Desiderio, una entrevista sumamente interesante. Hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en Canal Metro, en este programa que se llama A la Vista. Buena semana.